Bueno, estos temas que vamos a estudiar en prácticas, en la práctica, si es verdad, no van a ver en prácticas, con el guía ciclónico biliar. Entonces hablemos un poquito sobre la vesícula. Se localiza la fosa vesicular, cara inferior del hígado, entre los lóbulos derecho ya, y el cuadrado, por lo general ya en extrahepática, y se presenta algunos casos de vesículas que están ya empotradas dentro del hígado también, se llaman también encastilladas, y menos frecuente ya vesículas que se encuentran totalmente dentro del hígado, que son intraparenquimatosas, ¿ya? Mide entre 7 y 10 centímetros de largo por 3 centímetros de diámetro del transverso, y su capacidad más o menos entre 30 a 35 centímetros, ¿ya? Pero puede llegar a albergar hasta el triple de esta capacidad. Nosotros a veces en vesículas hidrópicas aspiramos hasta 90 ml de bilis o de pus que puede tener una vesícula hidrocolecista, ¿ya? Es piriforme con fondo hacia adelante, llegando hasta el borde hepático, y se continúa con el cuerpo y el cuello que termina en la ampolla, ¿ya? Y luego se continúa con el conducto cístico que une al conducto hepático que viene del hígado para formar el conducto colédoco. El cístico en su interior tiene unas válvulas de forma espiral, que son las válvulas de Heister, ¿ya? Lo cual le hace que sea un poco difícil cateterizarla desde el colédoco hacia la vesícula. Quererla cateterizar es un poco difícil por estas válvulas de Heister que evitan ser cateterizadas, ¿ya? Entonces así es la forma de la vesícula. El hepático o el cístico forma el colédoco, las válvulas de Heister. Tenemos el cuerpo, ya el fondo, el cuerpo y el cuello de la vesícula, la ampolla de bajo, la principal, el fundíbulo se llama esto, ya esta parte, la ampolla de bajo, ya, entonces el fundíbulo se llama, ya, generalmente en esta parte donde se clavan los cálculos, ya cuando hablo de, cuando escucho ustedes cálculos en clavado en la vesícula, en esta parte donde el cálculo se clava, ¿ya? Y se queda ahí y no obstruye la vesícula. Por esta forma de la vesícula, a veces vienen los cólicos, se viene el cálculo ahí, la vesícula contrae y se obstruye. Pero una vez se relaja, otra vez el cálculo se cae al fondo, ¿ya? Se cae al fondo y deja de obstruirse. Pero muchas veces el cálculo actúa como un corcho ahí, que se clava y ya no se cae al fondo, entonces se obstruye. Ya, y se producen las vesículas hidrópicas, la colecistitis aguda, que de un simple cólico ya se transforman en colecistitis aguda y ya no se ven los cuadros, ¿ya? Entonces tenemos ya la característica de la vesícula, ¿ya? Esto ya es cuando separamos el hígado, levantamos el hígado, pues la podemos ver hacia la vesícula, ¿ya? Y ahí vemos desperitonizando peritoneo, que es el ligamento, el hepatologinal, ligamento hepatologinal se libera y detrás de podemos ver la estructura, ¿ya? Este es el diatomismo, ¿ya? El diatomismo sería la trazabilidad de la vesícula. La vesícula biliar está irrigada principalmente por la arteria cística, la mayoría de los casos es rama de la arteria hepática derecha. O sea, es rama, ¿no? La mayoría de los casos, puede haber algunas accesorios, pero es rama de la hepática, y en otros casos se desprende de la hepática común, muy infrecuente, y con menos frecuencia de la hepática izquierda, ¿ya? El principal medio de fijación es el peritoneo que recubre la vesícula. La vesícula también recibe irrigación a veces de parte directamente del hígado, o venas arteriales puede. Por eso cuando la desprendemos del hígado a veces sangra el hígado, ya, porque hay algunas arterias que irrigan directamente también a la vesícula del hígado, ya. Por eso es que muchas veces la vesícula puede obstruirse a nivel de la arteria cística y no se perfora porque recibe irrigación directamente del hígado, pero no es terminal la irrigación de la vesícula. Quirúrgicamente es recomendable dividir la vía biliar principal en 3 segmentos, lo que permite una mejor sistematización del diagnóstico de ubicación y del tratamiento de la vía. ¿Ya? Y seguimos con las mismas imágenes. Porque eso
sobre todo desde el punto de vista quirúrgico. De hecho, ya empiezan las propagandas. Entonces, esta imagen es la que generalmente uno se la graba para siempre los cirujanos nos grabamos esta imagen cuando operamos ya el síntoma, ya. Este es el famoso triángulo de Calot, que se llama, ¿ya? El triángulo de Calot es el conducto cístico, ¿ya? El hepático y el borde inferior del hígado, ¿ya? Que contiene a la arteria cística, la arteria cística y bueno, es el triángulo de Calot del que uno busca en el cirugía, ¿ya? Bueno, el segmento proximal de la vía biliar está dado por los conductos hepáticos y el conducto hepático común hasta la desembocadura del cístico. Ese es el segmento proximal de la vía biliar. Y otra parte de los conductos hepáticos derecho y izquierdo están envueltos por la placa iliar. O sea, nosotros cuando vemos buscamos la vía biliar, finalmente no vemos el hepático porque hay una placa iliar, una placa del peritoneo a ese nivel, que hace un repliegue que envuelve a los hepáticos, así que no se ven, o a veces están dentro del hígado, entonces no se ven los hepáticos, generalmente se ve el hepático común, por una envoltura fibrosa que forma la congregación de la cápsula de Wilson en ese nivel. ¿Okay? El segundo no visible es iniciación de 3 porciones, donde se inicia la vía biliar se hace retroduodenal, que se corresponde a la primera porción, la segunda porción introduce a la cabeza del páncreas, porción intrapancreática para terminar el corto trayecto intramolar donde permanece ya íntima, permanece íntima ya en relación con el conducto pancreático de Wilson, desembocando junto a la segunda porción del duodeno, aproximadamente entre 7 a 10 centímetros del filo. A nivel intramural, los dos conductos se unen en un esfínter común, que es el esfínter de Odo. Esta porción intraduodenal contribuye a la luz del intestino, constituyendo la papila hepato-pancreática. La ampolla de Vater es la dilatación que forma la unión del colédoco con el conducto de Wilson. Al unirse forma una dilatación que se llama la ampolla de Vater. 80-90% del conducto pancreático se une en un canal común para drenar en el lumen duodenal, teniendo una longitud aproximada de 1 centímetro. Y el segmento medio es el segmento distal, y el segmento medio se encuentra entre los dos anteriores, en el ligamento hepatoduodenal. La arteria hepática mayormente discurre a la izquierda, la vena y la vena porta posterior media. Cuando la arteria hepática proviene de la mesentérica superior, corre a la derecha de este segmento. Histológicamente, la mucosa epitelial de la vía biliar principal contiene células columnares. La pared de este conducto contiene solo fibra de músculo liso, la constitución es más corta. Ahora bien, hacer más una pregunta ¿no? Pues se dice que la vía biliar tiene 3 segmentos, 3 segmentos. Entonces, un segmento que incluye hepático izquierdo, hepático derecho y hepático común, segmento superior. Un segmento medio hasta que es hasta la unión del hepático común. Un segmento medio que es desde este segmento hasta la porción donde el colédoco penetra detrás del duodeno. Y tiene una tercera porción que es retroduodenal, intrapancreática dentro del páncreas y una porción intramural dentro de la pared del duodeno. Entonces, retroduodenal, intrapancreática y se divide en 3 porciones la distal. Retroduodenal pasa por detrás del duodeno, penetra al páncreas, y intrapancreático, un segmento intrapancreático y un segmento intramural que corresponde mayormente a la papila, a la ampolla de Vater y a la papila más duodenal, que es 1 centímetro, intramural,
son las tres porciones que nos explica aquí. Ya segmento distal, proximal, distal y medio. ¿Ya? Tengo una duda, la intrapancreática, o sea, atraviesa el parénquima pancreático. Sí, el páncreas o sea, pasa por atravesando o sea, el retroduodenal atraviesa el páncreas y se introduce dentro de la pared del duodeno. ¿Ya? Es una pequeña porción intrapancreática, ¿ya? Del conducto del coledo, la porción porque es coledo desde aquí hasta la ampolla del váter, es coledo, se llama coledo. Coledo tiene esa porción, una porción supraduodenal, le llaman a la porción retroduodenal, intrapancreática e intramural. Por eso son las cuatro porciones del coledo: supraduodenal, retroduodenal, intrapancreática e intraduodenal o intramural. ¿Ya? Las porciones del coledo. Y de toda la vía biliar son las tres porciones: proximal, media y distal. ¿Ok? Ya. Entonces, histológicamente, esta vía biliar contiene células columnares, las paredes del conducto tiene fibras de músculo liso, pero en su terminación está envuelta por un complejo esfínter muscular, que es la parte ya duodenal. La vía biliar principal recibe fibras nerviosas motoras parasimpáticas y simpáticas que actúan en el dolor del cólico biliar, contrayendo y relajando las fibras musculares. Dentro de la fisiología, la vesícula biliar no es un órgano vital, lo sabemos, porque podemos vivir sin ella. ¿Okay? Se puede ser extirpada sin producir mayores molestias, ya sirve como un reservorio de la bilis secretada por el hígado. Esa es la función, ¿ya? La cual es concentrada hasta la 10ª parte mediante la absorción de agua, o sea que se vuelve 10 veces más concentrada. Esa es la función, ¿ya? Hasta 10 veces más, ¿ya? La presencia de alimentos, ingeridos, especialmente grasas durante la digestión, produce la contracción de la vesícula gracias a la capa muscular, eliminando esta bilis concentrada ya a través del conducto cístico hacia el coledo y luego al duodeno. Ya la contracción de la vesícula está estimulada por la colecisto-quinina. Ya entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo único que estimula? Que eliminemos esa bilis concentrada, esa bilis espesa. Comida gasosa. Entonces no es tan verdad, porque no debemos comer grasa, ¿no? Si no comemos grasa, ¿cómo vamos a hacer que esa vesícula elimine esa bilis concentrada y reciba otra vez bilis para concentrar más bilis? ¿No? Porque si dejamos esa bilis en la vesícula, esa vesícula va a seguir concentrando, va a haber precipitación, residuos y formación de carne. Eso es lo que decían los alemanes en su teoría. Decía de que probablemente la falta de ingestión de grasa es una de las causas de litiasis, de la gente que no come nunca grasa. Dice, no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no estimula nunca su vesícula o la estimula muy poco, ¿ya? Y produce bilis residual. No hay un intercambio de bilis permanente. Eso no significa que todos los días va a estar metiéndole grasa, ¿no? Pero todo en proporciones adecuadas. Tenemos que comer de todo, no estamos hechos para comer de todo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí hay una explicación que podría dar la respuesta a esto, ¿no? ¿Qué es la colelitiasis? Como le dije, la colelitiasis es un estado, en práctica le dije, ¿no? Es cálculo de vesícula biliar, ¿ya? No es una enfermedad, sino un estado. Aquí varios podemos tener colelitiasis y estamos tranquilos. ¿Ya? Es la presencia de cálculo de la vesícula biliar como consecuencia de alteraciones propias y físicas de la bilis. ¿Ya? Entonces, aquí hay una ecografía donde podemos ver las cosas. Cálculo, la vesícula con su cálculo y la sombra que produce sónica, ya los cálculos. Ya, la incidencia varía de acuerdo a las distintas zonas geográficas, factores genéticos, dietéticos, factores clínicos, hereditarios, sexo, hormonas, obesidad, vagotomía troncular en cirugía, ya otros factores como anemia hemolítica congénita, anticonceptivos orales y multiparidad son factores que pueden causar la aparición de cálculos. Y vemos diferentes formas, ¿ya? Ciclohemiliana, de cálculos múltiples, con cálculo único, con vesicular. Y
bien atrófica, aquí una colelitiasis con una coledocolitiasis, aquí una coledocolitiasis única con una, después de una extirpación de vesícula, a veces son residuales, después de operar aparecen cálculos residuales, aquí hay un cálculo a nivel de la papila duodenal, ya, una ampolla de Baker, si quieren, ya, hay un cálculo, y aquí cálculos intrahepáticos, pueden ver, ¿no? Los tipos de cálculo, tenemos estos tres tipos de cálculo muy importantes. El cálculo de colesterol suele ser único, tener forma redondeada, ¿ya? Y pueden adquirir gran tamaño, ¿ya? Los cálculos pigmentarios suelen ser de bilirrubina o bilirrubinato de calcio, ¿ya? Los de bilirrubina tienen color pardo negruzco y los de bilirrubinato de calcio son blanco terroso. Suelen ser múltiples y tienen tendencia a emigrar. Entonces los pigmentarios son esos cálculos, esos altos que se encuentran, ese montón de cálculos que a veces no encuentran, ¿ya? Y los mixtos suelen tener origen inflamatorio y tienen forma de mora o facetada, ¿ya? Son lo que parecen unas moritas, así. La puro bolita generalmente se juntan, los segundos y forman así esos cálculos como unas moras, ¿ya? Entonces son los tres tipos de cálculos: colesterol, pigmentario y mixto, ¿ya? ¿Y esos tres cuáles es más común observar? Varían, ¿ya? Pero estos son, por ejemplo, son los pigmentarios, como yo ven, los cálculos múltiples, así, pardo oscuro, ¿ya? O blancos terrosos, ya depende de si son de bilirrubinato de calcio o pigmentarios, ¿ya? Son los de bilirrubinato de calcio, que son blancos terrosos o los bilirrubinos. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Los mixtos son los más frecuentes, ¿ya? La bilis hepática es un líquido isotópico y esta es la composición. La bilis hepática tiene esta composición. Si ustedes ven, la bilis biliar tiene el doble hasta casi el triple de composición de la bilis hepática. O sea, es más concentrada. Ven aquí. Cloro tiene 60 aquí, ¿ya? La bilis vesicular tiene algunas composiciones, tiene el doble, pero en algunas proporciones como el cloro tiene menos, ¿ya? Pero en la gran mayoría sus concentraciones ya duplica y triplica la concentración, ¿ya? Aquí prácticamente tiene hasta 10 veces más ya colesterol, la bilis vesicular, que la hepática, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Disolver las grasas, ¿ya? Composición de la bilis. ¿Cuál es la composición de la bilis? Tiene agua, ácidos biliares, lecitina, fosfolípido, colesterol mono, bilirrubina, ¿ya? Y metabolitos. Patogenia de la litiasis biliar, ¿ya? ¿Cuál es la patogenia que se cree de la litiasis biliar? Primero, una sobresaturación biliar, un exceso de bilis, ¿ya? Precipitación y nucleación del colesterol biliar, crecimiento y agregación de los cristales de colesterol, ¿ya? Hay un desbalance ya en el metabolismo del colesterol, donde hay una precipitación anormal de los cristales de colesterol que van produciendo un sedimento, es un sedimento, por eso es un sedimento, ya que ese sedimento se va concentrando y da lugar a la base del cálculo, ¿ya? Y el éxtasis biliar, ¿ya? Lo que le dije, la última teoría, el éxtasis biliar, permanecía la línea, sin moverse, sin intercambiarse, ¿ya? Entonces, ahí es lo que hablamos más o menos de las teorías de la formación de cálculo. ¿Qué factores de riesgo existen? Las 5 F, que se llaman en inglés, que son la feminidad, la fertilidad, la multiparidad de las personas, la obesidad, ¿ya? Dieta rica en grasas, ¿ya? Y mujeres, sobre todo, encima de los 40 años, ¿ya? Son causas, ¿ya? Estos dos se relacionan. La dieta rica en grasa en personas mayores de 40 años son riesgosas, no por el hecho de que no, pues si usted te ha dicho que hay que estimular la bilis, no,
sino que las personas después de los 40 años pueden tener alteraciones en el metabolismo del colesterol. Y las dietas ricas en grasa aportan mucho colesterol, más el colesterol que forma el organismo, que es el dañino. Entonces, el peor colesterol no es el que consumimos, sino el que forma el organismo, el hígado, sobre todo a partir del hígado. Ese es el colesterol que más daño nos hace. Entonces nosotros utilizamos el colesterol que consumimos, y el que produce el hígado es el que nos hace daño. Entonces, si nosotros disminuimos el colesterol que consumimos, vamos a tener que utilizar el que produce nuestro organismo. Entonces, estamos metiendo colesterol, vamos a utilizar el que consumimos, y el que produce el hígado, que va a seguir produciendo porque está descontrolado, porque tendría que haber un mecanismo de feedback negativo. Que si lo consumimos, el hígado debería dejar de producir, que es lo que normalmente sucede. Llega un momento en la edad ya de que el hígado se descontrola, por más que entre, sigue produciendo. Entonces hay un descontrol, o sea, no hay un mecanismo de que lo frene. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que frenarlo de afuera, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con la ingesta de grasas. ¿Okay? Litogénesis, hay varios mecanismos de función de litogénica, siendo la más importante el incremento de secreción biliar, de la secreción biliar del colesterol. Los cálculos del colesterol consiste en la producción de bilis saturada en colesterol, la cual promueve la acumulación y crecimiento del cálculo. Es lo que le digo, ¿ya? El hígado produce bilis con mucho colesterol, ¿ya? Porque el que metabolizamos, que utilizamos generalmente el que metemos de afuera. El que produce el hígado es eliminado por la bilis, ¿ya? No lo metabolizamos, no lo utilizamos. Entonces, el calcio también es relevante en los de colesterol, porque la mayoría de los cálculos de colesterol tienen calcio en su matriz, ¿ya? ¿Cuál es la composición de los cálculos? Aquí está. El colesterol cristalino es un 71%, carbonato de calcio 15% y palmitato de calcio 6%. ¿Ya? Esa es la composición de los cálculos. Cálculo de colesterol. Factores predisponentes a formar cálculo de colesterol: edad superior a 40 años, como dije, donde hay alteración en el metabolismo ya del colesterol. Mayor predisposición en mujeres, en personas del sexo femenino, obesidad, pérdida rápida de peso, ya el embarazo aumenta el riesgo, anticonceptivos orales y inmunosupresores, enfermedad de colon, ya como enfermedad de Crohn, resección biliar que evita la absorción, cirrosis alcohólica, infección biliar, ya enfermedades metabólicas, hiperparatiroidismo, hipertrigliceridemia y diabetes. ¿Ya? Son factores predisponentes. ¿Ya? Cálculos pigmentarios. Se debe a la solubilización alterada de la bilirrubina con precipitación de bilirrubinato de calcio y sales insolubles. Se divide en dos grupos: cálculos pigmentarios negros, pequeños y duros, ¿ya? Y los pardos grandes y achocolatados. ¿Ya? Pueden ser de esos dos tipos. Dentro de los factores predisponentes, enfermedades hemolíticas, la cirrosis hepática, infecciones por Escherichia coli, Klebsiella, ¿ya? Cálculos biliares aparecen en un 25% de los adultos, más frecuentes en mujeres, y es más frecuente en multíparas y obesas. ¿Ya? ¿Qué es el barro biliar? Es un precursor de los cálculos de colesterol, ¿ya? Es por la precipitación de los colesterol y pigmentarios. Esta alteración se debe ya a la resultante de cristales de bilirrubinato de calcio y puede ser consecuencia del éxtasis biliar. En éxtasis biliar hay una precipitación de mayor residuo, ya hay mayor residuo y mayor sedimentación. Eso sedimenta, sale lo de arriba, pero todo ese sedimento que precipita se queda en el fondo de la vesícula y va produciendo la formación primeramente de un barro biliar precipitado, que después puede llegar a formarse cálculo. Muchas veces en la ecografía se ve barro biliar, ¿ya? Se ve barro biliar, se dice, ya, pero ya son microcálculos que aparenta un barro biliar, pero ya son microcálculos muchas veces, ¿ya? Forma clínica.
colelitiasis asintomáticas y colelitiasis sintomáticas, que lo llamamos ya la colecitis. Primero un cólico biliar o la colecitis aguda. Entonces la colelitiasis asintomática, los exámenes prácticos para investigar otras patologías, ya, especialmente ecografía, continuamente se detectan cálculos que han permanecido asintomáticos. Es lo que llamamos una colelitiasis normal, asintomática. ¿Cómo se la descubren? Realizando una ecografía o cualquier otra cosa y dicen, oh, mira, había tenido usted piedra en la vesícula. Ahí sí yo no sabía, nunca supe, una colelitiasis asintomática no sabía. Y las colelitiasis sintomáticas son las que tienen ya su nombre, por ejemplo, cólico biliar, colecitis aguda, ¿ya? Constituye la forma más común de presentación clínica de la enfermedad. Sí, ¿ya? Se caracteriza por historias de cólicos biliares simples cuya frecuencia e intensidad tiende a aumentar con el paso del tiempo. El examen ecográfico verifica la presencia ya de cálculo. Entonces el paciente lo decide, doctor, he tenido cólico biliar, me han dado medicación, ya viene con su historia muchas veces pasa. Entonces, ¿qué es el cólico biliar? Constituye el síntoma principal de la litiasis, presenta cuando un cálculo obstruye alguno de los puntos cíclicos del sistema biliar. Localizado en el focal, el epigastrio, dolor, el epigastrio, hipocondrio derecho, de tipo cólico, como su nombre dice, pues cólico, ¿no? Dolor tipo cólico, rápidamente, aumenta rápidamente intensidad, el retortión viene, aumenta rápido, de inicio súbito, ¿ya? Generalmente viene después de ingerir, como le digo, un alimento estimulante, colecistoquinético, ¿ya? Permanece fijo durante un lapso y de ahí pasa, después vuelve y pasa, es cólico, ¿ya? Y aumenta gradualmente la intensidad, ¿ya? Esos son los cólicos. Ahí está un cálculo de trabajo, y ese ya no va a mejorar. Una vez se clava ahí, chao, ¿ya? Y ahí son los cálculos biliares que pueden estar ocurriendo a nivel del conducto cístico, a nivel de la desembocadura del cístico, a nivel cerca del colédoco, ¿ya? Y a nivel de la desembocadura del colédoco cerca del colédoco, ¿ya? El cólico simple biliar, no colecistitis, ¿ya? Se inicia 2 o 3 horas después de una comida, siempre viene después de una comida, un alimento, como hemos dicho en braille. Dolor de intensidad presente, ya dice continuo, es un dolor tipo cólico primero, después puede hacerse continuo si hay un proceso inflamatorio. Se acompaña, puede acompañarse de náuseas, ¿ya? Puede haber vómito, ¿ya? Presenta comida por cierto cólico. Si hablamos de cólico, no es continuo. Dos cosas diferentes. Es de poca cuantía y no alivia al enfermo. O sea, generalmente el paciente ocupa una posición para aliviarse, ¿no? Dura de 15 minutos a 2 horas y cede gradualmente en forma espontánea. Los cólicos pueden ser, no dura más de 4 hasta 6 horas podría durar un cólico, en el peor de los casos. Dolor a palpación hipocondrio derecho sin resistencia muscular. Rápida resolución, usan antipalmódico y lo pueden solucionar, ¿ya? Cólico biliar complicado, ¿ya? Dura mucho más prolongado, varias horas, días, y estamos hablando del proceso donde ya hay un componente inflamatorio, una colecitis aguda. Sede parcialmente transitoria o analgésica, se acompaña vómito, intento rebelde, escalofrío, fiebre y ictericia. Estamos hablando ya de un proceso complicado, de una inflamación de la vesícula, una complicación, aumento del dolor ocupa en el abdomen superior, se irradia hacia el dorso, examen del abdomen puede mostrar defensa muscular involuntaria, masa en región vesicular, fenómeno de necrosis, inflamación, colecitis aguda, coledocolitiasis, un cálculo esclavado en el esfínter de odio, fístula biliodigestiva, pancreatitis aguda asociada a la patología biliar, lo que he dicho siempre. Nunca descarte una pancreatitis aguda en un paciente que tenga un problema de cólico biliar y presente mucho vómito, y él se asocia. Entonces, todo un cólico biliar complicado puede ser todo esto, colecitis aguda, coledocolitiasis, cálculo inflamado, todo eso se puede complicar en un cólico biliar. Un simple cólico puede llevar a cólicos. ¿Ok? Diagnóstico, ya lo dijimos antes,
la clínica es muy importante, las características del dolor, el antecedente, si comió algún alimento o no, ¿ya? Los antecedentes de si ha tenido un cuadro anteriormente el paciente, cómo empezó, ¿ya? Dispepsia, distensión, cefalea, flatulencia, ¿ya? La paciente está tranquila, viene el cólico, le mueve, se relaja y queda tranquila, ¿ya? Puede localizarse en todos estos lugares donde esté el cálculo, puede producir cólico, ¿ya? No solo en la vesícula, ¿ya? Si se complica, podemos ver que hay ictericia, como le dije, la triada del síndrome coledociano, ictericia, coluria y acolia. Ictericia, coluria y acolia, ¿ya? En la triada del síndrome, obstrucción de las vías biliares, ¿ya? Pues todo eso nos puede traer, ¿ya? El diagnóstico, la mejor forma de diagnóstico es una ecografía de abdomen. Vamos a sacar radiografía así, colecistografía oral, RCP. RCP ya lo mismo cuando lo pedimos, ya cuando tenemos otras, cuando estamos pensando ya en una obstrucción de las vías biliares, ahí pedimos RCP, podemos pedir colangioresonancia, ¿ya? O colangiotomografía, ¿ya? De tomografía de las vías biliares, puede pedir también angiotomografía, ahora piden, ¿ya? Colangiotomografía, que es tomografía de las vías biliares, las vías biliares, si hay cálculos se van a ver, ¿no? Eso es muy caro. Y no soluciona. En cambio, la RCP podemos ver, inclusive sacamos los cálculos de la RCP, ¿no? ¿Ya? Ahí está la ecografía donde podemos ver los cálculos de la vesícula biliar, ¿ya? Más cálculos de la vesícula biliar, más, ¿ya? Entonces el barro biliar se va a ver así. Normalmente cuando es barro biliar puro, no produce sombra posterior, no produce sombra sónica. Los cálculos sí producen sombra sónica, pero el barro biliar no, a no ser que ya hayan cálculos, ¿ya? Tiene esos cálculos, muchos cálculos y produciendo su sombrita. Cada cálculo produce su sombrita, ¿ya? Los tumores no producen sombra, los pólipos no producen sombra. Puede verse así, pero si no produce sombra, no es cálculo, ¿ya? Y el tumor puede expresar un cálculo, pero no está produciendo sombra. Cambia el cálculo, produce sombra, ¿ya? Es la forma diferencial. Aquí ven una colecistitis aguda. ¿Qué le llama la atención aquí? ¿Ah? La sombra está. Y el cálculo es. El cálculo, aguda, la colecistitis aguda. La pared de la vesícula. Dilatada. Esta vesícula está aumentada, volumen, pero ven una pared doble. Sí. Se ve que hay una cosa negra, estaba blanco ahí, una cosa negra alrededor. Eso es líquido. Pared doble se llama, ¿ya? Una pared doble, una pared inflamatoria con líquido, ¿ya? Es una colecistitis aguda, ¿ya? Y existen dos exámenes no invasivos que consiguen este objetivo ya para la tomografía, para el coidal por medio de contraste de la resonancia magnética nuclear, ¿ya? La colangioresonancia se llama ahora, que hace, antes se hacía así, pero ahora se hace la colangioresonancia, ya no se hace puro, ¿ya? Y la RCP es uno de los mejores métodos que ya que actualmente no ha pasado de moda. Esa colangiometría retrógrada, en este caso se ocupa. ¿La qué? La colangiometría retrógrada retrógrada. ¿La RCP? Sí. Como le dije en práctica, cuando pensamos que hay cálculo en la vía biliar principal, ¿ya? Paciente que presenta ictericia, tiene que presentar características de síndrome entérico obstructivo, entonces ahí le vamos a pedir una colangiografía retrógrada endoscópica. ¿Ese estudio es caro, doctor? ¿Ah? ¿Es caro ese estudio? No, alrededor de unos 2.500 bolivianos, 3.000 bolivianos. Lo bueno es que le solucionas el problema. O sea, de explorar la vía biliar, si hay cálculos, se los retirás por ahí, le evitas una cirugía al paciente, que tienes que abrirle todo ahí. ¿Ya? Le haces diagnóstico y le haces tratamiento con la RCP. Evitar hacer una colangiografía intraoperatoria y una exploración de vías biliares intraoperatorias, que es más complicado. O sea, con la RCP, cambio con la colangioresonancia, o sea, con la
con la ecografía de resonancia solamente hacer diagnóstico. Si ves un cálculo en la ecografía de resonancia, tienes que mandarlo a que haga una RCP, porque no le solucionas con la ecografía de resonancia. Muestra bien el cálculo, te muestra todo, pero no le solucionas el problema. Sino solamente como diagnóstico. Y ahí está la RCP, está el endoscopio, están los cálculos de la vesícula, y ahí está metiendo la dormia en la pastilla para retirar los cálculos. El cálculo para la vía biliar, estos son los clics, lo han operado a este paciente, la paroscópica son los clics de la paroscopía y parece que se quedó un cálculo ahí. Entonces con la RCP le están retirando el cálculo para evitar operando de nuevo a ese paciente. ¿Okay? ¿Qué tratamiento se tiene que hacer? Cuando un paciente tiene cálculo y es asintomático, no está volviendo nada, solo 1 de cada 10 pacientes de cálculo desarrollaron síntomas. 1 de cada 10 con cálculo. Ahora saben por qué los cirujanos somos pobres, ¿no? 1 de cada 10 se opera, a los otros no les duele nada. 1 de cada 10 de los problemas de vesícula se opera. ¿Qué más carne? ¿Ya? En los primeros 5 años y 2 en los 20 años, después de 20 años le va a doler así, a 2 nomás y a los otros 18 no le va a doler en 20 años. Sí, mucho rato. Por consiguiente, no está indicada la colecistectomía en pacientes asintomáticos, excepto en pacientes que toman inmunosupresor, ¿ya? O pacientes diabéticos también. Los pacientes diabéticos es mejor sacar una vesícula, clinicarlo, ¿ya? Porque los pacientes al rato que tengan problemas van a tener grandes problemas los diabéticos, ¿ya? Entonces, actualmente con la técnica de la paroscopía, pues, el paciente tiene cálculo y ¿para qué voy a llegar a que me la más en vesícula, no? No, porque cualquier ratito es una ruleta rusa, uno no sabe cuándo le puede doler o cuándo no le puede doler. Si tiene la posibilidad de sacarse la vesícula, una cirugía laparoscópica, de operar hoy en una semana está como si no tuviera operado. Tranquilo. Y te evitaste, peor si tenés una vesícula que está llenita de cálculo, ¿no? Eso es cualquier rato. Doctor, una pregunta. ¿Un paciente que vive sin vesícula tiene alguna complicación o algún cuidado especial? De los primeros 3 meses. Los primeros 3 meses tienen que cuidarse un poco con la alimentación, utilizar digestivos después de la comida, hasta que su organismo, sobre todo su colédoco, aumente de diámetro para eliminar mayor cantidad de bilis. Ya, y se adapte, ¿no? a ese mecanismo digestivo. En algunas ocasiones puede tener, si come comidas muy pesadas, tener un poquito de, sobre todo grasas, tener un poquito de síntomas de indigestión. Por eso es que cuando come comidas muy pesadas o tarde, siempre usar un digestivo. Ya, esa es la por precaución. No digieren bien las grasas. ¿Ah? No digieren bien las grasas. Puede ser que tenga problemas para digerir. En caso de comer grasa en exceso, que puede tener una persona común y corriente con vesícula también, ya que tenga su vesícula puede tener indigestión también, ¿no? Pero no va a notar una diferencia, si va a decir, no, yo porque no tengo vesícula vivo hecho, pero no lo va a notar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo sintomático con la colecistectomía electiva? Yo creo que ahora las cosas han cambiado. Todo paciente con cálculos biliares hay que hacer colecistectomía electiva, o sea, decir, el paciente tiene que operarse. Los sintomáticos, es decir, tienen que operarse lo más pronto que pueda, porque le va a volver a molestar eso, cualquier alternativa. Y los asintomáticos, decirle, tienen que operarse. Usted elija el mejor momento, pero tiene que sacarse esa vesícula antes que lo moleste. Y sobre todo por el cáncer de vesícula biliar, que va creciendo en porcentaje. ¿Ya? Y lamentablemente el cáncer de vesícula biliar, vamos a empezar después, es nuevo. ¿Ya? Es muy poca la sobrevivencia del cáncer de vesícula biliar. Entonces van a arriesgarse. ¿Ya? Bueno, este tratamiento, vean la mortalidad que existe, ¿ya? Para pensar en que tenemos que mejor esperar a no complicarnos y poder ver en colecistectomía, cuando elegimos nosotros operarnos en un momento adecuado, ya la mortalidad es 0,27. Si nos operamos de emergencia sube a 1,57. Entonces sube 3-4 veces más el riesgo de morirnos al operarnos de urgencia, ¿ya? Y la morbilidad de 9,6
sube a 13. ¿Ya? La morbilidad, ¿qué significa? La probabilidad de tener algún contratiempo en esa cirugía, de tener algún problema de otra clase en esa cirugía, ¿no? Entonces, siempre las elecciones, y eso que estamos hablando de 1.485 electivas versus a 446, a una tercera parte que se operaron de urgencia, ya la mortalidad fue mayor en la de urgencia que en las electivas, que son mayor cantidad de operados, ¿no? Entonces, si fueran tal vez la misma cantidad de pacientes, este porcentaje sería probablemente 3 veces más, estaríamos hablando de un 5% casi de mortalidad, ¿no? Entonces, siempre no hay programarse. ¿Ok? Y ahí tenemos lo que es la colecistectomía por la vía laparoscópica, que es la vía colecistectomía laparoscópica, por la parotomía y la laparoscópica. Ahorita esto es invertido. El gold standard es la cirugía laparoscópica y la vía por la parotomía quedó en segundo plano. Ya no se debería operar colecistectomía por vía abierta solamente en casos especiales o en caso de que no se pueda hacer una cirugía laparoscópica, tener que hacer una colecistectomía abierta, ¿no? O de mucha necesidad de convertir una laparoscópica a abierta, ¿no? Con mucha complicación. Pero la primera elección en colecistectomía debería ser laparoscópica, por una infinidad de razones, ¿ya? Que existen. Y esa colecistectomía se entra al triángulo de calor, ¿ya? Donde se busca la visión crítica de Strasberg, la visión crítica de Strasberg, donde consiste en esterilizar, buscar el conducto cístico y la arteria cística. La visión crítica de Strasberg consiste en encontrar dos imágenes columnares que van desde la vía biliar y terminan en la vesícula, son el conducto cístico y la arteria cística. Y una vez tenés esas dos imágenes columnares, laparoscópicamente recién procedés a clipar las iliares. Esto ha hecho de que la accidentabilidad de la vía biliar baje un montón de la cirugía laparoscópica, ya buscando esta visión crítica de Strasberg. Entonces, cada visión crítica de Strasberg, una vez clipa, recién desprender de forma retrógrada, la que va de retro, de aquí hacia allá, la desprender la vesícula. De aquí para allá, la desprender la vesícula y la saca. Los puertos, pues son un puerto umbilical, uno en el diástrio y dos aquí en el nivel de flanco. Son 4 puertos que utilizar para la cirugía laparoscópica. Y estas son múltiples incisiones, pero cirugía para vesícula de cirugía abierta, usar la incisión de Cohen, esta, y utilizar la mediana supraumbilical, poder utilizar. Antes se utilizaban unas paramedianas, una paramediana lateral derecha, interna y externa, Halayer y Lenander se llamaban, ¿ya? Que eran por dentro del recto o por fuera del recto del abdomen, paramedianas porque eran aquí laterales, ¿ya? Actualmente no están en uso hace muchos años, ya no se utiliza así como esta, pero a este lado, ya no se utilizan más, ¿ya? Muy eventual, no se utiliza para nada, ¿ya? Con la implicación de la vía biliar, lesión de la vía biliar. Sigue siendo una de las principales y las más temidas complicaciones de la colecistectomía, la lesión de la vía biliar, porque hay desde lesiones mínimas a lesiones muy graves de la vía biliar, y lamentablemente una lesión grave de la vía biliar condenamos al paciente para toda la vida. ¿Ya? Condenamos a un paciente que, si es joven, peor todavía, porque lo que condenamos a tener problemas para toda la vida, que va a tener problemas con esa vía biliar para toda la vida. ¿Ya? Le hagamos la técnica, probablemente tenga siempre problemas ese paciente. ¿Ya? Hemorragia, como en toda cirugía puede haber hemorragia, infecciones del sitio operatorio y pancreatitis aguda. En algunos casos sí podemos tener a manipular un poco la zona, ¿no? Y eso es todo.